Saludo. ¿Ah? Sí. Bueno, muy buenos días. Antes de iniciar la audiencia, queremos saludar la presencia de los alumnos de la Universidad de Lima, de los ciclos sexto al noveno, que nos acompañan en esta mañana. Bienvenidos, jóvenes. Muy bien, acto seguido, demos inicio a la audiencia, secretario relator. Señor presidente, señores magistrados, buenos días. A continuación voy a dar cuenta de aquellas causas en las que las partes se han presentado para efectos de informe oral. Causa número 8, expediente 1804-2023, proceso de habeas corpus, iniciado a favor del señor José Pedro Castillo Terrones contra el Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria de la Corte Suprema de Justicia de la República y la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República. Ha solicitado informar sobre hechos el mencionado beneficiario, el señor Castillo Terrones. Asimismo, ha solicitado informar como su abogado el doctor Eduardo Remy Pachas Palacios, y por la parte demandada, en representación de la Procuraduría Pública del Poder Judicial, informará el abogado Johnny Tupayachi Sotomayor. Doctor Tupayachi. Todavía no. Doctor Pachas, son 4 habeas corpus que los vamos a acumular para efectos del informe oral, ¿no? Para facilitar la tarea. ¿Usted es el único abogado que va a hacer uso de la palabra? No, yo voy a exponer en 2 nomás, el 1804 y el 2390-2023. Hay otros. Conforme. ¿Y los otros colegas o otro colega? 2, o sea, 2, el doctor y usted. Sí. Conforme. Conforme, señor. Y entonces empezamos con el señor Pedro Castillo. A continuación, el informe de hechos del señor José Pedro Castillo Terrones. Señor Castillo, puede informar. Señor presidente y señores magistrados del Tribunal Constitucional, como es de público conocimiento de todo el pueblo peruano, el día 7 de diciembre del año pasado fui arrestado con el pretexto de haber cometido el delito de flagrancia. Acá no hubo ninguna flagrancia, toda vez de que yo conducía a mi familia a la embajada de los Estados Americanos para poner a buen recaudo a mis hijos y a mi esposa, acompañado de mi escolta en la movilidad y en el cofre del mismo despacho presidencial, acompañado del doctor Aníbal Torres para volver al despacho presidencial. En ese momento he sido apresado y violentado mis derechos constitucionales, como es el derecho a la libertad y a un debido proceso, dispuesto por la fiscal de la Nación, que el día de hoy es de público conocimiento, que hoy se demuestra con los hechos de una líder de una presunta organización criminal, planeado con los altos mandos de la policía y con cierto grupo de congresistas. ¿Por qué? Para acabar con mi gobierno y con mi gestión, porque no pertenezco, según ellos, a esta élite o no están de acuerdo con mis orígenes o mi procedencia. Señor magistrado y señores magistrados y señor presidente, para ser candidato y para asumir un mandato del país, he tenido que solicitar licencia sin goce de remuneraciones como maestro, cumpliendo con 24 años de servicio como profesor nombrado, para cumplir como presidente de la República, servir a mi país por un mandato constitucional y luego cumplir mi mandato, retornar a mi institución educativa. Yo no vi a la presidencia de la República como una oportunidad laboral, como se ha hecho históricamente, que se buscan estos espacios para ser presidentes o congresistas de la República. En ese entendido, el Perú sabe muy bien, yo he sentido en carne propia el odio y todos estos problemas que ha venido sufriendo mi familia. En ningún momento de la historia anterior se ha allanado Palacio de Gobierno, pero mi familia sí la vivió en carne propia. Por ello es que tomé la decisión de dejar en la Embajada de Estados Unidos Americanos a mi familia, a ponerle buen recaudo y luego retornar. Pero sin embargo,
lejos de atender a otros problemas que tiene el Ministerio Público y las autoridades, se han ensayado conmigo. Por eso, señor presidente y señores magistrados, pido en nombre del país, y como lo sabe todo el país, que mi propio arraigo también es el mismo pueblo. En ese marco, señores magistrados y señor presidente, solicito que se deje sin efecto y se declare nulo todo este procedimiento y sus actos posteriores. Claro está de que ha habido todo un andamiaje, una acción preparada para derrocar a mi gobierno, pero no se puede, más allá de cualquier interés político, acabar con la libertad constitucional. Pido, señores magistrados y señor presidente, dignifiquen ustedes a esta institución, a la máxima institución de la justicia peruana. Muchas gracias por darme el espacio. A usted, señor Castillo. Entonces comenzamos con el primer abogado. Después va a hacer uso de la palabra usted también. Por favor, doctor, por 8 minutos. Señor presidente, señores jueces constitucionales, muy buenos días. En la causa 1804-2023, en nuestro petitorio se declare nula el recurso de apelación 256-2022 de fecha 28 de diciembre, que declaró fundada la prisión preventiva por 18 meses en contra del señor José Castillo Terrones, quien en ese momento, este proceso nace del delito de conspiración y otros, siendo nuestro pedido que se repongan las cosas al Estado interior, a la violación o amenaza del derecho constitucional, se ordene la inmediata libertad y, en consecuencia, volviendo las cosas al Estado anterior, el presidente constitucional José Castillo Terrones vuelva a cumplir su periodo, por el cual fue elegido, al periodo 2021-2026, y se anulen todas las resoluciones judiciales, administrativas, legislativas que opongan a su condición de presidente constitucional del Perú en el periodo 2021-2026. El objetivo del habeas corpus al amparo del artículo 1 es la vulneración de la libertad individual conexa con la motivación de las resoluciones judiciales. En rigor, la resolución que interponemos este recurso está en el recurso de apelación 256-2022 de fecha 28 de diciembre. Esta es la resolución cuestionada. Los derechos constitucionales vulnerados son la libertad individual y la motivación de las resoluciones judiciales. Por tanto, en la motivación de las resoluciones judiciales seguida en el expediente 1480-2026, tenemos que partir de la propia resolución para analizar las premisas y darle que éstas carecen de validez y que no tienen fundamentación o contradicción o incongruencia en las mismas. Por tanto, en la ejecutoria suprema del recurso de apelación 256-2022, en el fundamento sexto, página 17 al 24, usted va a encontrar, señor, que el Supremo señala la palabra flagrante delito o flagrancia. Así pues, el recurso de apelación 256, en primer lugar, muestra una deficiencia en la motivación interna en su manifestación de falta de corrección lógica, al señalar que existe flagrancia, pero impone 18 meses de prisión. Contrario a lo que dice la ley, porque si hay flagrancia, debió haberse puesto un proceso inmediato o un proceso con acusación directa para pasar a juicio. Existe una falta de coherencia narrativa y, en segundo lugar, presenta una deficiente justificación alterna al señalar que existe flagrancia delictiva sin detallar el tipo de la flagrancia, los requisitos de la flagrancia y las consecuencias jurídicas de la flagrancia, tal como pasaré a detallar. La falta de la corrección lógica en el fundamento sexto, página 18, menciona que se pone en manifiesto el caso de flagrante delito, que es una institución que viene desde el Código de Hammurabi y comienza a narrar toda una historia que no viene al caso de desarrollarla, pero el Tribunal Supremo así lo se hizo. Sin embargo, se desprende de la premisa de que existe delito flagrante, queda sin efecto jurídico el artículo 99 desarrollado a su vez en el artículo 89 del reglamento y el artículo 450 del Código Penal. Pero no explica el Supremo cómo es que la flagrancia deroga el artículo 99 de la Constitución, deroga el artículo 89 del reglamento y deroga el artículo 450. No hay una explicación interna dentro del recurso de apelación. Es más, de la lectura misma del artículo 99 de la Constitución,
no se advierte que el delito de flagrancia sea derogado por él, el artículo 99. Y luego, el Supremo hace dos diferencias, los delitos clandestinos y los delitos en flagrancia. Y señala que el artículo 99 ha sido hecho para el delito clandestino, pero no para el delito de flagrancia. Sin embargo, del tenor de la lectura del artículo 99, no existe la diferencia del delito clandestino ni el delito de flagrancia. Y esto es importante porque el artículo 6 del título preliminar del Código Penal dice: el juez solo podrá dictar medidas contempladas en el Código Penal de la forma y modo señalados en la ley. Es decir, no puede dictar una medida ajena al artículo 99. Por tanto, el Supremo ha creado una tercera ley que no existe en el ordenamiento jurídico. Es decir, que cuando hay flagrancia no se aplica el artículo 99. Del tenor de la lectura no se aprecia ello. Entonces, si nosotros vamos al delito de prevaricato, artículo 418 del Código Penal dice: el juez o fiscal que dicte resolución o emite dictamen manifiestamente contrarios al texto claro y expreso de la ley. Y el texto claro y expreso de la ley es clarísimo. El artículo 99, el artículo 89 del reglamento y el artículo 450 del Código Penal no son derogados ni hacen diferencia del delito clandestino o en flagrancia. La premisa de que debe existir que al existir flagrante delito queda sin efecto jurídico el artículo 99, desarrollado en el reglamento en el artículo 89 y en el artículo 450, es contraria al propio artículo 117 de la Constitución Política del Estado, que dice que el presidente solamente puede ser acusado durante su periodo: traición a la patria, impedir elecciones parlamentarias, regionales, municipales y disolver el Congreso, salvo en los casos del artículo 134, donde menciona que por la flagrancia el artículo 117 deja de existir. Y en la motivación no aparece esta situación. Luego, analizando, vamos a encontrar una incoherencia y contradicción narrativa en sí mismo, en la parte de decisión de apelación 256-2022 Suprema. En la página 19 de decisión dice: como se trata de un delito flagrante, y comienza a desarrollar toda la flagrancia. Pero cuando viene a decidir, impone 18 meses de prisión preventiva. Por tanto, si estaba en flagrancia, la consecuencia jurídica es un proceso inmediato, una acusación directa, o pasar inmediatamente a juicio oral para imponer sentencia. Sin embargo, una contradicción interna, el juez supremo impone 18 meses de prisión, el máximo de la pena. Por tanto, el propio juez supremo, con la mano derecha dice hay flagrancia y con la mano izquierda dice no la hay, porque impone la pena privativa de libertad más larga, 18 meses, en atención a que le faltan pruebas. Entonces, ¿había flagrancia o no la había? En la parte de decisión impone 18 meses, implica y dice no hay flagrancia. En conclusión, hay una incoherencia narrativa en la propia resolución. Luego, y esto es importante, porque en el caso de Anderas Ruiz, Guillermo Ruiz Reanderas, expediente 06423-2007, precedente vinculante del Tribunal Constitucional punto 12, señaló que el hecho de detener a una persona y tener la flagrancia y tener las pruebas obliga a que el plazo para detener a una persona debe ser lo más rápido e inmediato, no irse al máximo, y eso lo ha desarrollado como precedente vinculante caso Guillermo Ruiz de Anderas, punto 12. Falta de justificación externa. En los puntos 11 y 12 del fundamento sexto, página 23, se menciona que el presidente Castillo se encontraba en flagrancia y comienzan a desarrollar toda una historia del Código Hammurabi, del Código Italiano, del Código Francés, pero nunca entran a señalar, no da razones o justificación desde el tipo de flagrancia delictiva. En rigor, ¿se trataba de una flagrancia material? ¿Se trataba de una cuasi flagrancia o se trataba de una flagrancia propiamente dicha? La resolución venida en cuestión no lo menciona. 2 minutos, doctor, para que concluya. Luego, el control de la legalidad de la detención en flagrancia que surge en el artículo 263, que lo ordena el artículo 224, inciso F de la Constitución, y el artículo 259, y el caso Azul Rojas Marín versus Perú del 12 de marzo y la casación 842 de Sullana, obligaba
al Supremo pronunciarse sobre el control de la legalidad de la flagrancia, que tenía que exponer sobre 3 temas. Primero, el tipo de flagrancia. Flagrancia material, cuasiflagrancia o flagrancia propiamente. No lo ha dicho. Luego, si se le cumplió con el artículo 71, inciso 2 al detenido. Esto es, siendo presidente de la República, se le comunicó y se le dijo que estaba siendo vacado el día 7 de diciembre con 101 votos en el Congreso y se le dio la notificación o se le enseñó el audio y video. No, señor. Entonces no se cumplió con el artículo 71, inciso 2. Y finalmente el tiempo de la detención de las 24 horas. Esto implica que cuando hay una denuncia y al momento que aprenden al detenido, tiene que haber 24 horas. Y eso no explica porque no hay denunciante. Nadie se ha denunciado como lo ordena el caso Casación Penal 842-2016 Sullana. Esto implica que debe haber un denunciante, testigo, agraviado, serenazgo, policía, que denuncie. Y de esa denuncia, al momento de la aprehensión, tiene que haber no menos de 24 horas. ¿El denunciante existe? No existe, señor, y eso tampoco ha sido señalado. Por tanto, no se ha dado esos requisitos. Luego, señor, señala y dice: no hay defensa alguna, falta de justificación externa en el fundamento sexto, punto 11, página 23, dice, no hay defensa alguna que hacer. ¿Qué puede reclamar la defensa si ya está todo consumado? Así lo pone en el punto 11. Sin embargo, ¿qué defensa podemos reclamar? La más importante, señor, la vacancia express, señalada en el artículo 89, punto A, apartado C, menciona que se debe aplicar en la vacancia express los 4/5 del número legal de congresista, en rigor 104 votos. Y cuando al señor Castillo el 7 de diciembre se le vacó con 101 votos. Por tanto, al ser una vacancia express, el derecho, la indefensión, lo que nos quitaron era el reclamo al artículo 189, letra A, apartado C, que mencionaba los 104 votos que hasta el día de hoy no existe. Por tanto, la Corte Suprema ha comenzado y ha caído en una motivación insuficiente, incoherente, que narra cosas que no puede justificar. Hasta el día de hoy no sabemos qué tipo de flagrancia es. Sin embargo, señor, yo solicito a usted, en aras de que el control constitucional y que los estándares internacionales y convencionales no han sido superados en el recurso de apelación 256 del de 28 de abril, se declare fundado y se anule este pedido de prisión preventiva en el proceso de conspiración y reponiendo las cosas al estado anterior, el señor Pedro Castillo Terrones sea repuesto como presidente de la República, periodo 2021-2026. Es justicia que esperamos alcanzar, señor. Gracias. Muy bien, gracias a usted. Los 4. No hay problema. A continuación, el informe del abogado Eduardo Remy Pachas Palacios. No, sí, ella. Sí. Ya. Muy agradecido. Gracias, estimado. Doctor, por 8 minutos en los expedientes números. 2390-2023. Con el micro. 1806-2023. Está bien. 1803. 2023.
Proceda, por favor. Muy agradecido. Falta audio. Muy agradecido, señor presidente, señores integrantes del Tribunal Constitucional. Al momento, señores integrantes del Tribunal Constitucional, de resolver el expediente 1806-2023, donde existe graves vulneraciones constitucionales y legales para el beneficiado Pedro Castillo Terrones, en el cual se le ha violentado las garantías de la recta administración de justicia, el debido proceso judicial, la tutela jurisdiccional efectiva que consagra la ley. ¿Y cómo nace esto, señores magistrados? Esto nace el día 7 de diciembre de 2022, cuando el señor Pedro Castillo Terrones es detenido ilegalmente, inconstitucionalmente, por cuanto tenía la investidura de presidente. No podía ser detenido, no podía ser intervenido por la fiscal de la Nación sin tener orden, en este caso, de un juez competente o en todo caso que se le haya levantado su inmunidad como alto dignatario. Señor, nos vamos más allá todavía. Vamos al caso siguiente. El reglamento del Congreso, en el artículo 89A, establece claramente, señores, como la luz del día de hoy, de que para poder vacar a un presidente, como ellos denominaron la cuarta vacancia, debieron de existir una solicitud firmada por 26 congresistas. Sin embargo, esa solicitud no existe. A criterio del presidente del Congreso, creó la cuarta vacancia presidencial a su criterio y inmediatamente la sometió a votación, violando la Constitución, violando el ordenamiento legal, violando claramente lo establecido en la ley. Señores magistrados, no solo eso, sino que para su admisibilidad del pedido del presidente del Congreso, debió de ser votado este pedido para que sea admitido esta cuarta vacancia, que no tenía la firma de 26 congresistas. Sin embargo, como un salto de garrocha por encima de la Constitución y de los reglamentos, violentaron nuevamente la ley. Y el día de hoy estoy acá como abogado, porque indignado, porque se ha manchado y enlutado la investidura de un presidente de la República. Vengo por eso, señores magistrados, porque si no hay respeto a los altos dignatarios, entonces la gente común y corriente, ¿qué respeto vamos a tener de las instituciones que vulneran la Constitución? Pero ahora, los que decían que el señor Castillo violó la Constitución, ahora reclaman y dicen que ellos tienen derecho a la tutela jurisdiccional, al debido proceso, cuando son investigados en la Fiscalía por organización criminal, por ponerse de acuerdo con congresistas para poder bajarse a la Junta Nacional de Justicia, como se viene investigando. Y no solo eso, sino que también recibir condecoraciones de autoridades de Lima. Señor presidente, se está violentando la ley, se está violentando la norma, se está violentando el derecho, se está atentando contra los principios constitucionales y legales. Señor magistrado, quisiera por favor también que se tenga en cuenta que nosotros presentamos el habeas corpus. Perfecto, lo hemos presentado para que también se declare la nulidad de las resoluciones del Congreso de la República, la 01, que
vaca el presidente, y la 02 que establece la prerrogativa para el antejuicio político y causa penal. Porque si una es ilegal, la otra cae como castillo de naipes por su trascendencia. Y este tribunal no puede ser cómplice de las vulneraciones constitucionales y legales que han atentado contra una investidura presidencial, señor presidente. Un minuto para que termine. Perfecto, señor presidente. Se le ha vulnerado el debido proceso. Toda persona tiene derecho a no ser objeto de tratos inhumanos. ¿Cómo puede ser posible que en mi país a un presidente elegido constitucionalmente a través de la democracia se le apunte con armas de fuego? ¿Cómo puede ser posible que en mi país una fiscal de la nación mande, llame y ordene la detención por medio de efectivos policiales de una alta autoridad sin tener autorización del Congreso de la República? ¿Cómo puede ser posible que en mi país una fiscal de la nación que es investigada destituya a la fiscal que la investiga y acá no pasó nada? Acá se utiliza la Constitución, y disculpen la expresión, para beneficio nada más de intereses de un grupo criminal que se ha apoderado del Congreso de la República y que con 3% de aprobación legisla en contra de nuestro país y de los intereses ciudadanos, no velando por la seguridad del sicariato y las bandas organizadas, señor presidente. Y solicito a este Tribunal Constitucional que ha llegado el momento, no de aspectos políticos, sino de poner claramente el orden en nuestro país y que se declare fundada el habeas corpus que he presentado. Y vengo a hablar acá porque nada tengo que esconder. Ya, doctor. Con la voz en Ya, alto. está bien, doctor. Muy agradecido, Muy bien, doctor. señores del Tribunal Constitucional. A usted le agradezco. Doctor, por 5 minutos. Buenos días, señor presidente del Tribunal Constitucional, colegiado de este máximo tribunal de interpretación de la Constitución Política, máximo guardián de la libertad. En esta oportunidad venimos a sustentar el recurso de agravio contra la sentencia dictada por el cuarto juzgado constitucional y la sala constitucional en vacaciones, que en el presente año pues confirmaron la improcedencia del habeas corpus. El habeas corpus versa contra la disposición número 6 de fecha 27 de mayo del 2022 dictada por la Fiscalía de la Nación. La Fiscalía de la Nación, en esta disposición fiscal, violando el artículo 117 de la Constitución Política del Estado, señala pues, ordena ampliar la investigación a Pedro Castillo Terrones por la supuesta comisión de los delitos de organización criminal establecido en el artículo 317 del Código Penal, concordante con la ley 30.077, el tráfico de influencias y el supuesto delito de colusión. Esta disposición fiscal, señor magistrado, justamente se plantea como un habeas corpus contra una resolución judicial que está establecido en el artículo 9 de la ley 31.037. Resulta que esta resolución judicial pues se plantea en momentos en que mi patrocinado Pedro Castillo Terrones desempeñaba el máximo cargo de presidente de la República del Perú, es decir, como jefe de la nación peruana, elegido en un sufragio nacional con la intervención de la OMPE y el Jurado Nacional de Elecciones. En estas circunstancias, en un dictat político, se trama justamente una investigación preliminar cuando el artículo 117 señala claramente que no se puede investigar al presidente de la República, a un presidente de la República, por delitos comunes, salvo los delitos establecidos expresamente en el artículo 117 de la Constitución Política del Estado. Esta amenaza, cierta y concreta,
fue rechazada posteriormente por la Corte Suprema, que en la resolución de fecha 22 de junio del 2022, rechazando la tutela procesal efectiva, justamente contra la disposición fiscal número 6, rechazándola, señala que, pues, que sí se podía investigar al presidente de la República por cuando habían delitos graves, como en este caso de organización criminal y corrupción. Sin embargo, no se ha tomado en cuenta que esta disposición fiscal tenía pues vicios internos, en donde se consideraba a Pedro Castillo como líder nada menos que de una organización criminal, cuando esta disposición fiscal se motiva en base a declaraciones de supuestos colaboradores eficaces y en base a declaraciones testimoniales y la supuesta entrega de dinero que no se detalla claramente en todas estas resoluciones judiciales y como la propia disposición fiscal número 6. Por estos fundamentos, señores miembros del Tribunal Constitucional, solicitamos pues que se deje sin efecto la detención por 36 meses de prisión preventiva que se ha dictado sobre una prisión preventiva ya dictada en el mes de diciembre del año 2022. Es decir, sobre una prisión preventiva se ha dictado otra prisión preventiva irregularmente, violando justamente, pasando del estado de amenaza cierta y concreta a la situación ya de afectación a la libertad fundamental de mi patrocinado Pedro Castillo Terrones. Porque el 9 de marzo, pese a que ellos en sus disposiciones señalaban que sí se podía investigar, dictan una prisión de 36 meses de prisión preventiva. Señores vocales, señores miembros del tribunal, para terminar quiero señalar pues que las sentencias que declaran improcedente el habeas corpus no han tenido en cuenta que este habeas corpus es un habeas corpus conexo y preventivo. Conexo porque está vinculado al debido proceso, como ya mis colegas lo han explicado, al debido proceso. Hay garantías que se han violado, como el artículo 2, numeral 2 de la Constitución Política de Estado, que es la igualdad ante la ley. Los anteriores presidentes de la República, como en el 2008, de Ollanta Humala, como de Alan García Pérez, de Alejandro Toledo, tuvieron investigaciones por delitos comunes, pero oportunamente la Fiscalía de la Nación suspendió las investigaciones por delitos comunes porque entendieron que un presidente de la República tenía funciones de la más alta envergadura y no podían pues justamente ser sancionados, sometidos a una investigación por delitos comunes. En ese sentido pues, un minuto para que termine. Señores miembros del tribunal, se ha socavado pues toda la Constitución Política del Estado en el artículo 99 que señala claramente y el artículo 100 que el presidente de la República tiene una inmunidad presidencial. Y sigue ante juicio político, pues se le ha dictado 36 meses de prisión preventiva, por lo cual solicitamos que se deje sin efecto esta resolución judicial que impone el 9 de marzo 36 meses de prisión preventiva, porque viola nuestro Estado de Derecho, señores máximos representantes del Tribunal Constitucional, y también el derecho a la tutela procesal efectiva, porque efectivamente mi patrocinado no ha tenido el más mínimo derecho de defensa, ni siquiera se le ha citado para rendir una declaración durante las investigaciones preliminares. Y lo más grave, que la fiscal de la Nación, que promueve posteriormente una acusación constitucional, hoy en día es investigada justamente por estas disposiciones fiscales, es investigada por liderar una organización criminal dentro del Ministerio Público y a su vez también con claras influencias en el Congreso de la República, violando la división de poderes de nuestra nación, que es el poder legislativo, poder ejecutivo y poder judicial, que en este caso forman parte del Ministerio Público del Poder Judicial y deben mantener independencia y no, en este caso, prestarse a tráfico de influencias. Muchas gracias. A usted. Muy bien. El abogado del Congreso también dará uso de la palabra. El abogado del Ministerio del Interior, presente. ¿Quién va a hablar de ustedes? Sí. Conforme. Ya, entonces, 5 minutos la doctora, 5 minutos el doctor Tupayachi, 5 minutos el abogado del Ministerio del Interior y del Congreso de la República. Y por favor, cada uno nos diga qué caso es el que está defendiendo, ¿ya? Todos los casos están vinculados, por si acaso. Doctora, tiene la palabra. ¿Qué caso? Caso
El 03. Señor presidente, con su venia, por su intermedio saludo a los magistrados, miembros de este Tribunal Constitucional, a todos los presentes. Se ha dicho en esta audiencia que la privación de la libertad personal del hoy beneficiario Pedro Castillo Terrones es ilegítima, es ilegal, es arbitraria y estaría privado de su libertad personal por su origen, por su condición de maestro rural. En este momento, la Procuraduría Pública del Poder Judicial va a sostener que ello no es así, por cuanto las resoluciones judiciales que determinaron la restricción de la libertad personal del hoy beneficiario son legítimas y constitucionales. ¿Por qué, señores magistrados, sostengo así? La Constitución Política del Perú dispone dos tipos de detenciones legítimas y constitucionales. Uno es detención en flagrancia, ¿quién lo hace? La autoridad policial. La siguiente es la detención por mandato judicial motivado, ¿quién lo hace? Los jueces del Poder Judicial. ¿Qué ocurrió en este caso? Como es de vuestro conocimiento, el día 7 de diciembre de 2022, que todo seguro, hoy día estamos recordando, hubo alteración al orden constitucional. Esto es, por una autoridad o por la autoridad máxima del Estado, se quebró el orden constitucional. En vista de todos los ciudadanos. Eso no podemos decir que hubo un simple mensaje de la nación. Hubo alteración al orden constitucional. Como consecuencia de ese acto se tipificó como delito de flagrancia o conspiración al delito de flagrancia. Lo que motivó la privación de la libertad del hoy beneficiario. Ahora, se habló muchísimo de que no habría en este caso flagrancia delictiva. Se habló que no se tomó en cuenta el artículo 99 de la Constitución Política del Perú. Se habló que no se tomó en cuenta el artículo 89 del Reglamento del Congreso, porque prácticamente mi contraparte dice que se ha derogado. Señores magistrados, ustedes conocen que no es así. Esta resolución de la Corte Suprema es emitido por un procesalista de reconocida trayectoria, por el magistrado César San Martín, que sabemos todos es el maestro del derecho procesal penal peruano. Sabemos que es cierto, acá se ponderó el principio de la defensa del orden constitucional con el principio de legalidad. ¿Qué sucede? Si hubiera sido detención por casos de delitos clandestinos, obviamente se hubieran seguido los parámetros establecidos en el artículo 99 de la Constitución, el artículo 89 del Reglamento del Congreso. Eso era por visto, porque es un caso notorio, caso esperado, caso que va a pasar. Pero ¿qué sucedió acá? Ha habido una situación en flagrancia de necesidad, de una situación de inusitada, una situación no esperada por nadie. Entonces, obviamente, lo que tenía que hacer, lo que se hizo, tenía que hacerse la defensa de la Constitución y tenía que hacerse una ponderación entre el principio de la legalidad o el principio de la defensa del orden constitucional. Señores magistrados, acá la detención en flagrancia está justificado y ustedes seguramente al momento de resolver las resoluciones judiciales cuestionadas van a determinar. Es cierto, en la flagrancia no está tipificado en el artículo 89 del Reglamento del Congreso, porque es un caso no esperado, como tampoco está tipificado en los casos de delitos de flagrancia en los procesos ordinarios o procesos clandestinos. Pero sí, el artículo 200, inciso 4, literal F, determina en qué supuestos existe detención en flagrancia. En ese sentido, señores magistrados, a nuestra consideración, los parámetros, las pausas que se han realizado al momento de determinar la restricción de la libertad se ha ceñido escrupulosamente, señores magistrados. Y acá existe una motivación cualificada
Y no es cierto que se diga que existen patologías de motivación o motivación incongruente, motivación sustancialmente injustificado. No se advierte, al menos desde el punto de vista de la Procuraduría Pública del Poder Judicial. Finalmente, señores magistrados, como se puede advertir, esto es el típico caso donde seguramente acá están presentes los señores estudiantes, donde se puede evidenciar la concurrencia de peligro procesal, por ejemplo. Después de los hechos que sucedió, había evidente peligro de fuga. Como consecuencia de eso viene la restricción de la privación de la libertad personal. Por estas consideraciones, señores magistrados, seguramente mis colegas van a abundar mucho, reitero mi pretensión de que la restricción de la libertad personal del hoy beneficiario es legítima y constitucional, por tanto, se debe declarar improcedente de la demanda de habeas corpus. Muchas gracias. Gracias. Doctor Tupayachi, en el caso 1804. 1804. Son 3 expedientes. Uno. Dos. Buenísimo. No, los dos. Ya. Ella y tú. Pero el tema de fondo, doctor. Siga, 5 minutos. Muchas gracias. Muy buenos días, señor presidente, digno colegiado, en representación de la Procuraduría Pública en el expediente 1804. Bueno, se ha cuestionado y hemos escuchado justamente los argumentos en torno a las supuestas irregularidades en la resolución que resuelve el recurso de apelación 256-2022. Hay que recordar, y es importante tomar en cuenta, cuál es la naturaleza del proceso de habeas corpus, porque lo que hemos escuchado es más una defensa política de hechos que ya se debatieron políticamente y que ya fueron resueltos, y que casi después de un año, creo que todos lo tenemos claro. Pero si vamos al tema de fondo, en esencia, que es justamente por qué el señor Castillo está detenido, no es porque nos decepcionemos del país, es porque el país actuó y sus autoridades actuaron acordemente. No solamente acá el presidente del tribunal con el colegiado dieron la luz y dieron la cara frente a no interrupción, hay que decir, no interrupción democrática, las cosas se dicen claramente, frente a un fracasado golpe de Estado. Y esto es importante, ¿por qué? Porque justamente en base a los hechos que se dieron, al mensaje a la nación que se dio, justamente en el cual se intervenía el Ministerio Público, se intervenía el Poder Judicial, se desarticulaba el Tribunal Constitucional, se intervenía la Junta Nacional de Justicia, pues eso no es un mensaje cariñoso al pueblo peruano por Navidad, eso es justamente un mensaje de desestabilidad institucional, desestabilidad al ordenamiento democrático del Estado peruano. Hay que tener en consideración dos cosas, señor magistrado. En algún tiempo y en algún momento de nuestra historia, nuestras constituciones adoptaron la pena capital. Y esto podríamos darle una supuesta justificación entendiendo en el proteger el propio Estado, en proteger el orden interno, en proteger quizás a quienes puedan ser pasibles de quienes atenten contra la democracia y el propio orden constitucional. Hoy en día, obviamente, eso no tiene cabida, pero sí, hoy día podemos también darle una lectura similar al pasado, en el mérito de que puede tomarse acciones inmediatas frente a un abrupto intento de desestabilización del orden constitucional. Y eso es justamente lo que pasó por parte del Congreso de la República. Hay que tomar en cuenta, y acá dicen que no hubo los votos suficientes, el artículo 89.a del reglamento del Congreso establece justamente en el literal A que el pedido de vacancia se formula mediante moción de orden del día firmada por no menos de 20% del número legal de congresistas, precisándose los fundamentos. Pero también señala que puede darse una situación especial y una situación excepcional. Pero si nosotros leemos el punto C del artículo 89.a, el Pleno del Congreso acuerda día y hora para el debate y votación del pedido de vacancia, sesión que no puede realizarse antes del tercer día siguiente a la votación de la admisión del pedido ni después del 10º, salvo 4/5 partes del número legal de congresistas acuerden un plazo menor o su debate y votación inmediata. Lo que claramente y literalmente, si hacemos una interpretación exegética del artículo 89.a, es la votación que exigen
no es para la toma de acuerdo, la votación que se exige es justamente para la convocatoria. Hay que recordar que ese día estuvieron más de 110 congresistas presentes, con lo cual se supera el requerimiento de convocatoria. Porque acá en el 89.a literalmente no me dice, en la situación excepcional, cuando la vacancia va a ser debatida en un periodo menor a 3 días, cuál es la votación. Entendemos que es la votación ordinaria que se solicita en un proceso regular, pero en este proceso inmediato, la única regla y excepción que se establece es solo las 4/5 partes para la convocatoria, por lo cual el hecho de que posteriormente el Congreso haya emitido la resolución 01-2022-23, Congreso de la República del 7 de diciembre de 2020, donde se declara la incapacidad moral, se declara la vacancia por incapacidad moral, y posteriormente la resolución 02-2022 del 12 de diciembre, donde se le levanta la prerrogativa del antejuicio al señor Pedro Castillo, es totalmente justificada por los hechos inmediatos y la reacción inmediata que tenía que darse. Y más aún, cuando se da la prisión preventiva, se establece justamente con el cumplimiento de todos los supuestos. ¿Qué nos exige y cuáles son aquellos supuestos que todos conocemos? Primero, obviamente, la existencia de elementos de convicción. Este es el único caso, creo, donde no podemos discutir que hubieron elementos claros de convicción. Hay que escuchar y leer nuevamente el mensaje a la Nación para poder entender la justificación de los delitos por los cuales se sustenta la detención preliminar del presidente Castillo. Por otra parte, la prognosis de la pena. Hay que recordar, y sobre ello, que la sumatoria de todos los delitos superan justamente los 32 años, que está por encima de los 6 años requeridos. Y finalmente también hay que tomar en consideración el peligro de fuga, ¿no? El señor Castillo, saliendo después de haber sido vacado por el parte del Congreso, en vez de irse a su casa a tomar un avión para irse a su querida Chota, ¿dónde se va? A la Embajada de México. ¿Qué nos dice días después el presidente mexicano? Que obviamente había ya aceptado darle justamente el asilo político. Entonces hay riesgo de fuga. Entonces todos los supuestos que se dan y que hasta ahora no he escuchado cuáles son los elementos dogmáticos, teóricos y de derecho que cuestionen la resolución que resuelve justamente la resolución de apelación emitida por la Corte Suprema, pues no simplemente quedan en vacío. El proceso de habeas corpus resguarda justamente el derecho a la libertad. Y en este caso, señor presidente, frente a la situación dada y con los elementos de convicción, que son más de 100 elementos en todos los 3 procesos, y más los hechos que hemos visto todos políticamente analizados, y frente a la respuesta de las instituciones, consideramos que la prisión preventiva está claramente otorgada. Muchas gracias. Muy bien. Doctor. Doctor, le ruego que se refiera a aspectos no comentados por sus colegas. Perfecto. Muy buenos días, señores magistrados. Al respecto, voy a hablar sobre el expediente 2834-2023. Este expediente, señor magistrado, como hemos advertido de los alegatos de la parte demandante, se advierte cuestiones políticas que no vamos a entrar a detallar, ni argumentos ya sustentados por mis colegas, sino entraremos a detallar, hablar sobre las resoluciones impugnadas. Al respecto, no se ha mencionado ni se ha hecho mención por qué motivo se le habría declarado en las instancias anteriores la improcedencia. Es así, señores magistrados, que las resoluciones que impugnan o por los cuales se interpone el recurso de agravio constitucional, tanto de primera como de segunda instancia, han declarado la improcedencia. Esto es porque no cumplen los requisitos de procedibilidad. ¿Y de qué requisitos de procedibilidad estamos hablando, señores magistrados? Esto es que no se encuentra conexo a lo que es la libertad personal. Si bien se cuestiona un debido proceso, este debido proceso, como ya lo ha reiterado también este digno tribunal en sus sentencias anteriores, tiene que versar o tiene que estar conexo a lo que es la libertad personal. Las resoluciones que impugnan son las siguientes por el habeas corpus. En primer lugar, se solicita la nulidad del auto de resolución que deniega o declara infundada el pedido de tutela de derechos. Asimismo, solicita la nulidad del auto de apelación 131-2022 de fecha 18 de noviembre de 2022 que declara infundada el recurso de apelación. Pero ¿sobre qué se planteó tutela de derechos, señores magistrados? Se planteó tutela de derechos con el fundamento de que no se le podía investigar al entonces beneficiario en su calidad de presidente conforme al artículo 117 de la Constitución.
Sin embargo, señores magistrados, esta resolución que disuelve el pedido de infundado, su tutela de derechos, ¿en qué afectaría a su libertad personal? En ninguno, señores magistrados. Por ende, la primera instancia, en ese sentido, declaró la improcedencia. En ese mismo sentido también, la segunda instancia declaró la improcedencia porque, si bien se cuestiona el debido proceso, sin embargo, no es la vía idónea a través del habeas corpus postular ello, ya que pues esto tiene que entrar relacionado siempre con una vulneración negativa a lo que es la libertad personal, cosa que no ha ocurrido en el presente proceso y como tampoco hemos advertido en la presente audiencia, así como en su recurso de agravio constitucional de manera escrita, algún fundamento que contradiga dichos expuestos, por lo que la presente demanda cae en improcedente. Eso es todo, señor magistrado. Muchas gracias. El abogado del Congreso, por favor. En los expedientes 1803 y 2834. Le ruego, doctor, que por favor se refiera a los dos casos. Sintéticamente, 7 minutos. Presidente, señor presidente, señores magistrados, escrito ha sido encargado para informar oralmente ante este tribunal sobre dos procesos. Comenzaré con el 1803, que fue el orden en el que el abogado de la contraria expuso. Este es un habeas corpus en el que se solicita, entre otras cosas, la nulidad de la resolución 001 ya mencionada muchas veces, mediante el cual se vacó al señor Pedro Castillo como presidente constitucional de la República. Y se sostiene que esta resolución afecta su derecho a la libertad personal y derechos conexos. Haciendo un muy breve paréntesis sobre esta resolución, conviene señalar al Tribunal Constitucional que el señor Pedro Castillo también ha interpuesto dos procesos de amparo donde se cuestiona esta resolución 001, argumentando también la violación del derecho al debido proceso. Son los expedientes 226-2023 y 472-2023, seguidos ante la segunda y tercera Sala Constitucional de Lima. Igualmente, señores magistrados, considero oportuno señalar que hay 3 ciudadanos que, asumiendo una procuración oficiosa, también han interpuesto 3 procesos de amparo para cuestionar la validez de esta resolución 001, los cuales, estos 3 procesos, se tramitan en la primera Sala Constitucional de Lima. Considero oportuno hacerlo notar. Y también señalar que en los procesos de amparo iniciados por el señor Castillo, ante la segunda y tercera Sala Constitucional de Lima, en una se ha declarado infundada la demanda y en la otra improcedente. Pero vayamos al fondo del asunto sobre la pretendida vulneración al debido proceso y la libertad personal del señor Castillo con la resolución 001. Señalar de manera muy puntual, para no excederme en el tiempo, que esta resolución solamente lo vaca como presidente de la República y no ordena en ninguna de sus líneas detención alguna o el inicio de algún proceso penal en su contra. Sin embargo, en esta mañana ambos abogados nos dicen de que se deroga artículos constitucionales o que se inaplica artículos constitucionales con una vacancia expresa. Lo que nosotros hemos sostenido en la línea de lo que en una de las resoluciones de la Corte Suprema o de la Sala Penal de la Corte Suprema se refiere, no fue una vacancia express, fue una vacancia inmediata. ¿Y por qué inmediata? Dirán ustedes, señores magistrados, porque la Constitución política, y antes de ello, tenemos claro que lo que ocurrió el 7 de diciembre fue un golpe de Estado. O sea, eso es innegable. No es un simple mensaje a la nación, no es una comunicación con la población, como se nos ha venido diciendo en todo este tiempo. Fue un golpe de Estado. Y el artículo 46 de la Constitución política nos dice que nadie debe obediencia a un gobierno usurpador. El artículo 51 de la Constitución nos dice que la Constitución prevalece sobre toda norma legal y el reglamento del Congreso es una norma legal. Y el artículo 100
2, inciso segundo de la Constitución nos dice que son atribuciones del Congreso velar por el respeto de la Constitución y de las leyes y disponer lo conveniente para hacer efectiva la responsabilidad de los infractores. De una lectura sistemática, interpretación sistemática, debemos entender que el artículo 89A, tantas veces cuestionado, no podía aplicarse en su integridad, porque ni el reglamento del Congreso, ni tampoco la Constitución política se ha puesto en el supuesto de la existencia de un golpe de Estado. No lo hay. Pero ¿qué hacer frente a un golpe de Estado? Si el reglamento no lo tiene legislado, aplicar Constitución política e interpretación sistemática. Por eso el presidente del Congreso llamó a una sesión inmediatamente luego de ocurrido el golpe de Estado y 101 congresistas dispusieron la vacancia. Por ello consideramos que el tribunal no debiera declarar la nulidad de la resolución 001. Y dentro de el segundo caso, señor presidente, que sería el expediente 2834, debo señalar que acá, en lo que al Congreso se refiere, se cuestiona la nulidad de un informe, por la denuncia 307, sosteniendo que la Constitución política, ad pedam litteram, prohíbe acusar a un presidente de la República en ejercicio. Pero en toda la demanda se busca equiparar la frase, le agradezco, la frase acusar con investigar, en toda esa demanda. Entonces nosotros sostenemos que sí es válido constitucional y legalmente que se pueda investigar a un funcionario aforado, en este caso al señor Castillo, cuando era presidente de la República, y en una etapa posterior, ya no en el Congreso, sino por determinación del Ministerio Público titular de la acción penal, era si se acusaba o no. Sin embargo, y para concluir, precisar que cuando a nosotros se nos notifica esta demanda de amparo, que fue el 30 de enero del año 2023, ya el señor Castillo había sido vacado, ya había sido detenido, no por este informe, sino por las razones que ya hemos escuchado temprano, y en esa línea habíamos pedido la sustracción de la materia. Sin embargo, la justicia constitucional ha considerado que, pronunciándose sobre el fondo, señala que no se ha afectado la libertad personal del señor demandante en este caso. En esa línea peticionamos que en ambos casos sean desestimados los recursos de agravio constitucional. Eso sería todo, señores magistrados. Muchas gracias. Te vamos a dar todavía. Señor, cálmese, por favor. Si usted quiere defender bien a su defendido, actúe correctamente, por favor. No, señor, está gritando, interrumpiendo. Señor, lo voy a desalojar de la sala, si sigue así. Por favor, 5 minutos. Buenos días, señor presidente, señores magistrados, distinguida concurrencia. Brevemente, señores magistrados, nosotros sostenemos como Ministerio de Interior que desde el momento que el señor Pedro Castillo hizo la declaración el 7 de diciembre del año pasado, ya había infraccionado la Constitución y estaba incurriendo en un delito flagrante. Por tanto, la Policía Nacional del Perú estaba autorizada para detener al señor Castillo, tal como sucedió. El artículo 38 de la Constitución dice que todos los peruanos deben respetar, valga la redundancia, la Constitución, y más aún tratándose del más alto dignatario de la nación, que le ha dado ese privilegio y ese poder. Él estaba en el deber de respetar la Constitución y, sin embargo, no lo hizo. Contrariamente, pretendía subvertir el orden constitucional, incluso tenerlo a todas las autoridades y a ustedes, señores magistrados, quizás en este momento, si hubiera prosperado ese intento, presos y sin libertad. Afortunadamente, el Estado y sus instituciones se mostraron firmes. Solamente quiero agregar que el artículo 99 de la Constitución, si bien establece un procedimiento, no dice nada sobre la flagrancia. Y eso autoriza, señores magistrados, a la Policía Nacional del Perú, reitero,
a detener al señor Castillo, que el 7 de diciembre incurrió en un delito desde el mismo momento en que profirió ese discurso nefasto para tener a toda la población subjugada. Y no solamente eso, sino que asusó a la población. Y eso produjo como consecuencia lamentables sucesos. Y también fallecidos en la Policía Nacional del Perú, como el oficial Sonco, como militares y toda la población que sufrió por el odio y el asusamiento no solamente del señor Castillo, sino del señor Aníbal Torres, quien impunemente hasta ahora se encuentra libre en su domicilio. Finalmente, señores magistrados, que todas las decisiones que ha tomado el Poder Judicial están debidamente fundamentadas, y reiteramos, en cuanto a la Policía Nacional de Perú, que hace un sacrificio por toda la nación, su actuación ha sido dentro del marco de la ley y la Constitución. Muchas gracias. A usted, muchas gracias. Doctor Pachas, su derecho de réplica, 3 minutos. Tengo una causa pendiente que es la 2390, me reservo o después. Muy bien, vamos a responder. Nos dicen que el presidente Castillo echó un golpe de Estado el 7 de diciembre a las 11:40 cuando leyó un discurso a la nación y que no hay aspectos dogmáticos. Yo voy a leer la Constitución. En el artículo 118, atribuciones del presidente de la República, inciso 7, que dice: son obligaciones dirigir los mensajes al Congreso en cualquier época, obligatoriamente. Los mensajes del presidente de la República, salvo el primero de ellos, son aprobados por el Consejo de Ministros. Artículo 120, refrendo ministerial. Son nulos los actos del presidente de la República que carecen de refrendo ministerial. En rigor, el presidente Castillo leyó un discurso el 7 de diciembre a las 11:40. La pregunta clave, y le corro traslado a los colegas que nos han señalado, ¿tenía firma del Consejo de Ministros? ¿Qué ministro lo firmó? Yo le respondo, ni uno. Por tanto, en mérito del artículo 120, es nulo el acto de la República y carecen de refrendo ministerial. Luego, nos vienen a decir que el reglamento del Congreso no se llegó a aplicar por el artículo 89.a. Yo pregunto, ¿cuál es la moción del día o orden del día del Congreso para que lo vaquen al presidente Castillo el día 7 de diciembre por la lectura del discurso del 7 de diciembre a las 11:40? No existe. ¿Cuáles son los nombres de los 26 congresistas que tenían que aprobar? No existen. Y luego, señor, dice, para la admisión del periodo de vacancia se requiere el 40%, 52 congresistas hábiles. Reto al Congreso y a los abogados que han estado acá y me diga de los 52 el nombre de los congresistas que aprobaron. No existe. Luego, señor, dice, para declarar la vacancia express, rápida o inmediata al presidente Castillo, dice, el acuerdo de la vacancia de la República previsto en el artículo 10 requiere un número de votación de los 2/3, 86 miembros. Tampoco existen, señor. Entonces, señor, no hay moción de vacancia, no hay los 26, no hay la admisión. Y cuando le hicieron la vacancia express, nunca se llegó a los 104 votos, sino 101. Tampoco lo han mencionado, ¿por qué no llegaron o respetaron lo que ellos mencionaron? Pero vamos a contestarle más. Dice, hay peligro de fuga. Yo pregunto actualmente, y lo hago con el mayor respeto, a los ilustres miembros del tribunal y a los auditorios, a los presentes, que hay autoridades en este lugar, ¿cómo sale una autoridad como ustedes? O como sale cualquiera que está acá, tengo entendido que está el alcalde de Lima. Sale con su seguridad, con su policía, un patrullero adelante, otro patrullero atrás. Pedro Castillo Terrones, el 7 de diciembre, después de la lectura de discurso, ¿cómo salió? ¿Acaso en moto? ¿Acaso disfrazado? ¿Acaso con unos ronderos? No, señor, salió con un patrullero en el vehículo oficial que sale todos los días y con 2 policías, un chofer que era un policía de la actividad llamado Grandes y el otro chofer que era su guardaespaldas dentro, señor Lilo. Y detrás de ello había 2 patrulleros. La pregunta clave es, ¿quién se fuga con patrulleros? ¿Quién se fuga con policías en actividad? ¿Quién se fuga y se va a otro lugar? Y la respuesta es que nadie. Y le digo más, señor, ¿acaso estos policías fueron procesados como cómplices de la fuga del presidente? La respuesta es que no, porque ni el propio tribunal se cree que el presidente Castillo se estaba fugando, porque nadie se fuga dentro de un patrullero con policías de actividad.
Luego, te dice que el presidente de la República hizo un golpe de Estado al leer el 7 de diciembre y que las ilustres autoridades hoy estuvieran presos. Yo pregunto, señor, ¿acaso hoy no vemos cómo es que han sacado una fiscal de la Nación y a la Junta Nacional de Justicia cuando presionaban con denuncias falsas a los congresistas y luego los presionaban para que voten de determinada manera para que salga esta fiscal Zoraida Ábalos y los miembros de la Junta Nacional de Justicia? Vemos que hay ese escenario, vemos cómo se presiona. ¿Y quién lo presiona? La fiscal Patricia Liz Benavides, la misma que fue a detenerlo el presidente Castillo, utilizando el servicio de inteligencia, y ahora nos vienen a decir que Barreto era la que venía a descubrir esta investigación. Sin embargo... Doctor, concéntrese con el caso, por favor. Y con esto termino, señor. Dicen que Castillo hizo el golpe de Estado, pero lo que no dicen, señor, es que el presidente Castillo, por quinta vez, por los mismos hechos, por las mismas cosas que ya tenían cosa juzgada administrativa en el Congreso, lo volvieron a citar. Y lo citaban, y la última fue la vacancia del señor Edward Marla, que no se votó, porque crearon otra que ya he referido. Entonces, ¿quién no respetó la Constitución o el ordenamiento jurídico? Fue, señor, el Congreso de la República y la Fiscal de la Nación, y me reservo mis fundamentos en el espacio 2390-2023, que voy a probar cómo el servicio de inteligencia fue detenerlo al señor Pedro Castillo Terrones. No, doctor, ese punto ya pasó. Muy bien, ¿alguno de los tres va a responder la parte de la vacancia? ¿El abogado del Congreso? Por favor, 2 minutos, y después usted 1 minuto. Porque tiene 2 observaciones puntuales. El doctor Pachas. Se nos dice que el artículo 120 de la Constitución dice que son nulos los actos del presidente de la República que carecen de refrendación ministerial. O sea, lo que se nos viene a exponer en esta mañana es que para que haya un golpe de Estado tiene que haber un documento, resolución suprema, decreto supremo, no lo sabemos, de pronto un acta, donde todos los ministros algo así señalen expresamente, ¿no? Estamos de acuerdo o autorizamos al presidente de la República a dar un golpe de Estado. Eso es imposible. La moderna doctrina política, cuando se refiere a los golpes de Estado, ya ha señalado que no se refieren a movimientos violentos, donde hay muertes, digamos, entre quienes apoyan al usurpador y a quienes buscan defender la democracia. Los golpes de Estado modernamente son trabajados en gabinetes pequeños, donde muy pocas personas tienen conocimiento y acceso a esa decisión, y se irradia hacia funcionarios que se prestan o se ven obligados a cumplir con la decisión de quien subvierte el orden constitucional. Y precisar lo siguiente: cuando el señor Castillo da el mensaje a la Nación y la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo ya ha establecido que es el vocero del gobierno y lo que el presidente dice es la posición del gobierno. Un presidente no sale a declarar frente a la Nación, y acordemos el video que ha sido mostrado, ¿no? Cuando le dice a la señora Betsy Chávez: dile a la periodista que es un mensaje a la Nación, dile que es un mensaje a la Nación. O sea, el señor Castillo era consciente de lo que estaba haciendo el día 7 de diciembre. Pero no solamente dispone en este mensaje cerrar el Congreso, sino intervenir todo el sistema de justicia y decide gobernar mediante decretos leyes. Dentro de lo que al cierre del Congreso se refiere, yo me voy a referir a al fundamento jurídico 221 de la sentencia de este tribunal 006-2019-CC/TC, que señala que la disolución del Congreso, que fue parte del mensaje, en estricto se da mediante un acto, no mediante una norma, como se nos ha venido a querer señalar. Y en el fundamento subsiguiente, número 222, señala: este tribunal advierte que el acto de disolución se llevó a cabo cuando el presidente de la República dio un mensaje a la Nación, no cuando fue publicado el decreto supremo de disolución. Eso sería mi réplica,
o mi dúplica, señor presidente. Muy bien, gracias. Doctor Tupayachi, solo sobre el punto de la flagrancia. Sí. Brevemente, señor magistrado, para hacer solo la acotación. Yo en mi intervención anterior daba cuenta justamente de la naturaleza del proceso de habeas corpus, ¿no? Porque justamente acá lo que estamos discutiendo no es tanto el procedimiento de vacancia, sino es en qué medida justamente las resoluciones que se están cuestionando, en este caso la resolución de apelación 256-2022 priva la libertad al señor Castillo. Y esto es interesante, ¿por qué, señores magistrados? Porque obviamente se cumple justamente con las formalidades establecidas por ley y más aún con aquellos lineamientos que han sido establecidos en casación por parte de la Corte Suprema. Y esto es necesario entender por qué, porque hay un proceso de amparo, como señaló el colega anterior, ya hay 3 procesos de amparo que discuten lo mismo, pero en esencia yo quiero señalar que no hemos escuchado hasta ahora elementos, por ejemplo, de un test de ponderación o de proporcionalidad que nos digan por qué la medida que se ha tomado no sea necesaria, no sea la idónea o no sea proporcional a los hechos. Y más aún, se cuestionó en algún momento por parte del colega justamente el hecho de si había riesgo o no había riesgo de fuga, si las medidas asumidas justamente por el Parlamento o hasta por el propio Ministerio Público y Poder Judicial posteriormente eran legales o no. Y hay que recordar también que justamente el artículo 44 de la Constitución establece los deberes del Estado y entendemos que el Estado son todos los organismos constitucionales que lo componen y los representantes que salieron justamente en su momento a dar respuesta frente a este hecho obviamente que veja la democracia en nuestro país. En ese entendido, la resolución que se cuestiona, señor magistrado, no ha sido atacada, no ha merecido argumentos que desdigan el contenido de la misma, más ha habido una discusión política que obviamente no es este seno constitucional el ámbito para hacer tal discusión. Muchas gracias. Muy bien. Doctor Huerta, por favor. Su medalla. Dale una medalla. Ahí tiene su medalla. Doctor Huerta, le ruego que en 3 minutos, por favor, sea sintético. ¿Qué parte exactamente usted cuestiona? Para que alguna de la contraparte, de ser el caso, le conteste. Huerta. Muy agradecido, señor presidente. Disculpe usted mi voz, pero esa es la voz que siempre defiendo yo en los casos. Disculpe. Sí, no, tranquilo, no. Es no el se preocupe. espíritu del abogado que defiende las causas justas. Doctor, de acuerdo a la Constitución Política del Estado y de acuerdo al reglamento del Congreso, establece claramente un procedimiento, tanto para vacar a un presidente y tanto para poder levantarle la prerrogativa de la inmunidad. Pero sin embargo, disculpe usted, voy a alzar mi voz. Perdone, doctor. Ya. Bueno, hablaremos en mitad de voz entonces. Ya. Bueno, me alejo del micrófono. Ya. De acuerdo a la Constitución Política del Estado, establece claramente que nadie será desviado de la jurisdicción predeterminada en la ley ni sometido a procedimientos distintos de los previamente establecidos en la ley, que en buen romance quiere decir que debió de aplicarse el reglamento, la Constitución. Sin embargo, no existieron, en este caso, las 26 firmas. Estamos hablando de una detención ilegal. Estamos hablando de una detención inconstitucional. Estamos hablando que a un presidente se le ha dañado su investidura a una nación y se le ha detenido sin mandato judicial, sin levantarle, en este caso, la situación de un antejuicio político. Se le ha privado del derecho de ser oído, escuchado y de ser vencido en juicio, pero dentro de las garantías de la recta administración de justicia, señores, para los nuevos estudiantes de derecho. Acá lo que se reclama, señor presidente, señor presidente, señores integrantes del Tribunal Constitucional,
es para que se repongan las cosas al estado anterior de la vulneración constitucional en este caso. Y he hablado, he mandado un mensaje al señor Castillo en el sentido siguiente, de que él sea solo un presidente de tránsito para que convoque a elecciones por la situación que actualmente existe en nuestro país. Una coyuntura en la cual se han apoderado del Congreso y quieren, disculpe la expresión, bajarse a la Junta Nacional de Justicia para tener jueces acólitos a ellos, y eso no es correcto. Y no solo eso, señor. Doctor, César San Martín Castro, un minuto. Gracias. César San Martín Castro no es la Constitución. Tendrá muy buenos pensamientos, pero no pasa por encima de la Constitución política del Estado. No es la Constitución, no es la voz del pueblo, no es las elecciones, no es la democracia. No puede ser posible que se diga acá, lo dice César San Martín y hay que violar la Constitución. Lo dice el señor César San Martín y hay que infraccionar la Constitución. Lo dice César San Martín y hay que poner a un presidente en funciones en la cárcel. Eso no es correcto. ¿En dónde estamos? Señor presidente, esperamos en este caso la resolución que con equidad, justicia e imparcialidad ustedes emitan, porque legalmente nosotros esperamos esa resolución. Lo digo nosotros porque el que le hable es solo uno que ha presentado. Recurriremos a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos porque se ha violentado la investidura presidencial y eso no es correcto, porque en cualquier momento pueden atentar contra los integrantes del Tribunal Constitucional, contra la Junta Nacional de Justicia, y eso no es correcto. Estamos ante un Congreso que es voraz y se está apoderando de las instituciones del Estado y está en coordinaciones con una fiscal de la Nación, según las investigaciones, para poder buscar impunidad de los congresistas y ella seguir manejando lo que es la institución que defiende la legalidad, los intereses ciudadanos y el orden constitucional. Muy agradecido, señor. Muy bien. Presidente. Gracias. No, espérese un ratito. Muy bien, doctor, ¿usted desea hacer uso de la palabra o espera las preguntas? Sí. Ya, muy bien. ¿Alguien va a responder ahí? Muy bien. Preguntas de los magistrados. Magistrado Ochoa. Usted ha manifestado en su defensa, eso es lo que hemos entendido, de que el mensaje presidencial del señor Pedro Castillo Terrones del 7 de diciembre del año pasado incurrió en una infracción formal, ¿no? Porque no fue aprobado por el Consejo de Ministros. Es decir, usted está reconociendo que habría en principio una infracción formal, es decir, a la Constitución, porque ha señalado, eso es lo que le he entendido, de que no fue aprobado por el Consejo de Ministros, ¿no? Entonces, está reconociendo una infracción a la Constitución de tipo formal. En segundo lugar, dentro de esto mismo, en el mensaje yendo al tema de fondo, ¿no? Más allá de lo formal, en este mensaje en el cual el señor Castillo hace una serie de consideraciones de orden político que no voy a referir, está colgado en todos los medios los informáticos, ¿no? Se señala, el señor Castillo expresamente dice: esta situación intolerable no puede continuar, por lo que en atención al reclamo ciudadano a lo largo y ancho del país, tomamos la decisión de establecer un gobierno de excepción orientado a restablecer el Estado de Derecho y la democracia, a cuyo efecto se dictan las siguientes medidas: disolver temporalmente el Congreso de la República e instaurar un gobierno de emergencia excepcional. Convocar en el más breve plazo elecciones para un nuevo Congreso con facultades constituyentes para elaborar una nueva Constitución en un plazo no mayor de 9 meses. A partir de la fecha y hasta que se instaure el nuevo Congreso de la República, se gobernará mediante decretos ley.
Se decreta el toque de queda a nivel nacional a partir del día de hoy, miércoles 7 de diciembre de 2022. Se declara en reorganización el sistema de justicia, el Poder Judicial, el Ministerio Público, la Junta Nacional de Justicia, el Tribunal Constitucional. Este es el contenido esencial de ese mensaje a la nación. Sobre este tema se ha señalado por parte de los abogados del Estado que constituyó un golpe de Estado. ¿Cómo califica usted jurídicamente estas declaraciones? Ya nos ha dicho que son nulas, ¿no? Porque se cometió una infracción formal a la cuestión, eso es lo que le he entendido, si no nos aclara. ¿Cuál es la calificación jurídica que usted puede dar a estos anuncios, a estas medidas del señor Pedro Castillo Terrones, que efectivamente fue elegido constitucionalmente, tenía un mandato constitucional y ese día sorprendió al país con estas medidas? Ya. En primer lugar, si reconozco que hay una infracción constitucional, no lo reconozco. En segundo lugar, el mensaje sea político y que existió un golpe de Estado. El mensaje es político y que esto constituye un golpe de Estado. Señor, en los habeas corpus 1804-2023 y el 2390-2023, yo lo que estoy pidiendo, señor, es aquello que la política del Estado señala y le da a un presidente elegido constitucionalmente para el periodo 2021-2023, que es la inmunidad presidencial, en la línea de que el presidente de la República, según el artículo 99 de la Constitución, debe ir al Congreso, seguir el antejuicio, debe haber una moción con 26 firmas, debe haber una admisión con 52, y si esto se hace express o de una forma rápida o inmediata o que no sea antes del tercero ni el 10º día, vale decir, a cuestión de minutos, se aplique los 104 votos que exige. Entonces, yo vengo a reclamar el debido proceso del antejuicio y la inmunidad presidencial, que el 7 de diciembre del 2022, a las 13:42, al ser detenido en la Avenida España con Garcilaso La Vega frente a la Clínica Internacional, era el presidente de la República y que no había flagrancia, porque la flagrancia se completa en la flagrancia propiamente dicho, en la flagrancia, en la cuasiflagrancia y en la flagrancia, en la flagrancia material. ¿Por qué? Porque el discurso fue a las 11:40 y cuando lo detienen a las 13:42 habían pasado 2 horas. Ahí no hay flagrancia inmediata, ni hay flagrancia porque tiene objeto del delito. Entonces, abogado, ¿esta declaración está en el marco de la Constitución? Esa declaración que hizo el señor Pedro Castillo Terrones, según usted, ¿está en el marco de la Constitución? Yo lo que vengo a reclamar, señor, no, ya sabemos, el debido proceso del antejuicio. Hemos escuchado su posición sobre artículos constitucionales, el reglamento del Congreso, el artículo 89A. Nos dice usted... Y que no hay flagrancia. Y que no hay flagrancia. Pero yo le pregunto, ¿estos hechos ocurridos ese mismo día son medidas en el marco de la Constitución? Porque primero nos ha dicho que, bueno, como no fue aprobado por el Consejo de Ministros, es nulo, conforme al artículo de la Constitución. Pero a su vez nos dice que eso no es infracción a la Constitución. Por eso yo le pregunto, explique usted al país si estas medidas anunciadas por el señor Castillo Terrones estaban, a su juicio, porque todo es opinable, ¿no?, en el marco de la Constitución. Porque usted pretende que este supremo intérprete de la Constitución se pronuncie sobre si hay flagrancia o no hay flagrancia. Entonces, tenemos que calificar a todos los hechos. ¿Estos hechos son actos constitucionales? Señor, el presidente Pedro Castillo Terrones, desde antes que sea elegido presidente, nunca se le reconoció su investidura ni ganador de las elecciones. Inclusive se fue un equipo a Washington para reclamar que no fue aceptado. Segundo, cuando fue presidente y fue elegido... Esa no es la pregunta. Pero le voy a contestar, si me permite. Contésteme la pregunta. Por favor, voy a la pregunta. Y cuando fue elegido presidente, el presidente, según la Constitución, tiene la facultad de disolver el Congreso y fue el único presidente que le cambiaron las reglas del juego y salió otra norma que en
en el cual ya no podía cerrar el Congreso cuando habían dos sesiones de ministros que no se aprobaban. ¿Por qué? Porque salió una norma, según el Congreso, que esa sesión tenía que ir al Congreso y que el propio Congreso tendría que autodisolverse, lo cual deviene en un imposible jurídico. Fue el único presidente en la historia del Perú, a diferencia de Ollanta, de Vizcarra, de Kuczynski, que tuvo esa norma. En palabras simples, no tenía la forma de cerrar el Congreso de acuerdo a la Constitución, porque esa ley le impedía hacerlo, y era el único presidente. Por tanto, cuando nos dicen que hubo un golpe de Estado, y a eso le agregamos que el Servicio de Inteligencia, comandado por el señor Javi Colchado, entró a Palacio de Gobierno el 9 de agosto del 2022 sobre pretexto de tener ese día, pese a que tenía inmunidad, pese a que era el presidente de la República y pese a que estaba en su despacho, le allanaron, le rompieron la puerta de su casa, entraron a su domicilio. Entonces, cuando nos viene a decir que Pedro Castillo Terrones leyó un discurso y lo que hicieron anteriormente el Congreso, a eso agregamos que en 4 veces lo procesaron por los mismos hechos. Sí, efectivamente, esas son valoraciones políticas, pero la pregunta es directa, es decir, ¿hay marco constitucional para esto, aunque parece la respuesta obvia, ¿no? Pero, ¿Cuál es su respuesta? ¿Cómo califica estos actos? Señor, yo lo califico, y quiero agregar algo, que la fiscal de la Nación... Doctor Pachas, concrete la respuesta. Concreto, que se vuelva al estado anterior, que se aplique el antejuicio y que se obtienen los votos. Ya, muy bien, no quiero responder, señor Ochoa. Muy bien, siguiente pregunta. Que se obtienen los 26, 52 y los 104 votos, se proceda en atención a la ley, pero que se respete el procedimiento, señor. Gracias. Doctor Gutiérrez. Gracias, presidente. Dos temas importantes, además, porque este es un estadio muy importante que la comunidad está escuchando. En principio, señor abogado, o los abogados, o a los señores presidentes, si lo considera, estamos hablando de un acto que por el derecho interno se califica como un delito. El hecho de que haya una consumación o no ya es un estadio posterior, pero estamos hablando de un expresidente que en medios, de manera masiva, señala que ha dispuesto disolver el Congreso. Y disolver el Congreso es un hecho típico a través del cual se puede procesar a un expresidente de la República, en el caso lo realice. Entonces, no estamos hablando aquí primero de un hecho delictivo que eventualmente, vamos a suponer que faltaron presupuestos, lo que fuera, pues es el comienzo de la ejecución de un delito. Es el comienzo de la ejecución de un delito. Entonces, eso no daría lugar a que el acto posterior de irse a llevar a su familia, lo que fuere, no habría ahí una continuidad, que por tanto, usted quiere ser bastante exquisito con el tema de la flagrancia, pero estamos hablando, en este caso, de un hecho reciente. No necesariamente la flagrancia va a consumarse en el momento en el cual el señor está anunciando, declarando, sino también en un hecho posterior de manera reciente. Y en este caso la detención no se habría dado en un momento continuado, donde evidentemente el presidente de la República en ese momento había anunciado al menos la ejecución de un acto delictivo. Flagrancia en atención a la ley procesal peruana tiene requisitos, tiene características y tiene consecuencias. En primer lugar, si hay flagrancia, no se puede pedir el máximo de la prisión preventiva, que es 18 meses. Se pasa inmediatamente a un juicio inmediato o un juicio con acusación directa. Y el fiscal postula ante el juez, se incoe el proceso inmediato y que califique la flagrancia. Eso no se ha hecho. Por tanto, no hay flagrancia de acuerdo al propio juez supremo. 2, usted me dice que hay flagrancia. Muy bien. Según la casación suyana que ha desarrollado, ¿cuáles son los requisitos de la flagrancia? Esta parte de la denuncia de un testigo agraviado, policía o sereno, y de esa denuncia se tienen que contar las 24 horas. Hasta el día de hoy no hay ni una denuncia de nadie. Se dice que Doctor Pacha, para solamente centrar al tema, porque no interesa lo que haya dicho el superior.
acá en concreto, porque a lo mejor se ha equivocado el superior y habrá que utilizar el premio contra él. Y tampoco si es que lo han denunciado o no. Acá lo hemos visto millones de peruanos. Hemos visto por televisión nacional a un presidente comenzando un acto delictivo. Porque disolver el Congreso es un hecho delictivo. ¿O usted me va a decir lo contrario? Disolver el Congreso fuera de cualquier procedimiento establecido en la Constitución o el Código Penal es un hecho delictivo. Entonces estamos hablando acá, todos lo estamos mirando. Y luego después, horas después, lo detiene. Entonces, ¿usted me dice que es una flagrancia, doctor? Sobre esta perspectiva concreta que le estoy planteando. Es que yo me rijo en la ley, yo me rijo en la jurisprudencia de la Corte Interamericana, acá el caso Azul Díaz Marín, y me rijo en la casación penal y en el artículo 259, inciso 3 del Código Procesal Penal, que menciona y califica qué cosa es flagrancia. Entonces, cuando yo veo la flagrancia que usted menciona y veo que han pasado 2 horas, yo digo qué tipo de flagrancia es y que lo que tiene que calificar. Y también analizo el control de la legalidad de la flagrancia. ¿Quién tiene que realizarlo? El fiscal. ¿Lo hizo la Fiscalía de la Nación? No lo hizo. ¿Lo hizo el juez? Sacó una resolución en la detención preliminar, pero nunca dijo el tipo de flagrancia, nunca dijo el tema y nunca dijo lo más importante, el artículo 71, inciso 2, que son los requisitos del detenido. Esto es, siendo el presidente de la República, debió haberle comunicado que el Congreso de la República estaba votando en contra de él con 104 votos. Le escondieron su derecho a ser oído. Por eso no se ha cumplido con los requisitos que la ley exige la flagrancia. Doctor, no, yo creo que el otro tema ya es otro mérito. Pero el hecho fundamental es el que yo le estaba consultando, porque hay un aspecto medular. Yo no puedo pues ver por televisión que están matando a una persona y voy a esperar que haya alguien que denuncie. Es un hecho masivo, hay un hecho de flagrancia. Y si se está retirando, está continuando el acto y es evidente que hay un hecho que de algún modo es consumado, no continuado, porque hay una proyección de un hecho delictivo. Pero bueno, ese es un tema importante. El otro que quería preguntarle a los abogados de la contraparte. Estamos hablando de un presidente de la República o un expresidente de la República. O sea, no es cualquier ciudadano. Y estamos hablando evidentemente de un hecho delictivo. Probablemente se definirá en su momento, pero la imputación tiene esa connotación. Entonces, ¿cuál es la razón jurídica para conducir al presidente de la República en ese momento a otra instancia y no al Congreso? Si es, digamos que acá quizás no es del todo claro, pero la usanza y la tradición constitucional implica que el presidente de la República tiene una inmunidad de arresto y de proceso, y por tanto donde tendría que haber sido conducido es al Congreso de la República. ¿O es que hay alguna norma penal o hay alguna norma constitucional que establece que el presidente puede ser detenido por un policía cualquiera, puede ser llevado a la fiscalía? ¿Es ese procedimiento? Le pregunto a los abogados de la contraparte. Si recordamos, el 7 de diciembre de 2023, la detención se realizó después de haberse efectuado la vacancia. Si hubiera sido antes, probablemente el Congreso de la República ha podido hacer el arresto. Claro que sí. Pero la detención se ha realizado después de haber realizado la vacancia. Consecuencia lógica, Policía Nacional del Perú tenía esas facultades para hacer la detención en flagrancia. Esa sería la respuesta, señor magistrado. O sea, se habría levantado ya la inmunidad de proceso en vista de la acusación constitucional aprobada. Se había publicado ya la resolución del levantamiento de las prerrogativas. Yo voy a seguir la lógica de la parte demandante para publicó luego o no se publicó dar la mi resolución? respuesta. Mi colega de defensa en todo momento pretende que la detención del hoy beneficiario es un delito clandestino, por lo tanto se debió haber seguido todo el procedimiento previsto en el artículo 99 de la Constitución y en los parámetros previstos en el artículo Procuradora, 29 del mi pregunta es concreta. Estamos hablando de un expresidente de la República que tiene inmunidad de arresto.
tenía que ser conducido según la dogmática y la Constitución al Congreso. Usted me dice que le han levantado, aprobaron la acusación constitucional. ¿Fue publicada la resolución que dispuso la vacancia del presidente de la República? No, señor magistrado, ¿por qué? Porque es detención en flagrancia propiamente, por eso. Porque si es que esperaba todo el procedimiento, lo que establece la norma, obviamente no estaríamos acá presentes debatiendo en presencia del lobby beneficiario. Gracias, presidente. Magistrada Pacheco. Doctor Pachas, creo que sí, buenos días. Hemos comprendido bien sus argumentos. Yo tengo una pregunta muy concreta que va en la línea de la que le hizo el magistrado Ochoa. Tenemos en el tribunal, creo que son 17 habeas corpus presentados por el beneficiario, por diferentes personas, y en esa línea de lo que acaba usted de mencionar, ya no sé si en este expediente o en otro que he leído, ahí se afirma, lo puedo leer acá, que se dice, los efectivos policiales han realizado una interpretación antojadiza e ilegal al imponer el delito de rebelión, sedición, conspiración, pese a que dicha decisión del Poder Ejecutivo no fue publicada en el Diario Oficial del Peruano. Entonces, yo quiero que usted me responda sí o no. Si me dice sí, me dice el nombre, y si me dice que no, le hago la siguiente pregunta. Entonces, ¿usted conoce algún caso que haya sido publicado en el Peruano de un presidente que ha dado un golpe de Estado? ¿Y ha sido publicado ese golpe de Estado en el Peruano? ¿Sí o no? Simplemente. A ver, ¿le cuesta tanto decir sí o no? Simplemente. Muy difícil. Mire, doctora... No me dé razones alrededor, porque de verdad que se les he escuchado. Concretamente, en el caso del presidente Fujimori... No. Perdón, disculpe. No le estoy preguntando por el señor Castillo, porque todos sabemos que no se ha publicado. Mi pregunta es si usted sabe si en algún caso en la historia del Perú ha habido lo que aquí se reprocha, ¿no? Que no se ha publicado en el Peruano. Imagino que no, ¿verdad? No, doctora, no sí lo hay. En el caso del 5 de abril del caso del presidente Fujimori se llegó a publicar en el Diario Oficial en el Peruano, y en el caso del presidente Vizcarra, cuando se disolvió el Congreso, inclusive las actas no están firmadas por todos los miembros del gabinete, pero también se llegó a cerrar el Congreso. Perfecto, o sea, pero en ese caso se cerró... si me permite, aplicando la ley que tenía Vizcarra y han tenido todos los presidentes, de cerrar el Congreso cuando no le aprueban 2 gabinetes. Y eso, cuando llegó Castillo, esta ley a los 3 meses fue suprimida y cambiada por el Congreso, y que Castillo ya no podía cerrar el Congreso y tenía que pedirle autorización al propio Congreso, y el Congreso aceptarse, autocerrarse, lo cual vendría en un imposible. Vendría a ser lo de la negación fáctica de la confianza, creo, lo que usted está hablando, efecto, ¿no? doctor. Ahora, no, entonces, el Tribunal Constitucional lo declaró constitucional. Creo que hay una diferencia grande entre los dos casos que usted me da. Bueno, no sé, Fujimori, ahorita tendría que revisarlo, pero en el caso del señor Vizcarra me parece que no cerraba reorganizaba ni el Tribunal Constitucional ni los otros organismos autónomos. Creo que ahí habría una pequeña diferencia. De todas maneras, gracias, porque voy a revisar lo otro, porque la verdad que no recordaba. Muy bien. A la orden, magistrado. Y lo otro respecto a la flagrancia, que también se dice en lo que respecta no existe flagrancia en lo que respecta a la violación constitucional, dado que el funcionario director de seguridad del Estado no estuvo presente en el acto inmediato de la presunta comisión del delito. O sea, para usted, el que haya escuchado por televisión las palabras del señor Castillo, le dictaban inmediatez. Doctora, ¿O qué es lo que usted se quería referir con esta, o qué se quieren referir al decir que al no estar presente ya no hay flagrancia? En un Estado social y democrático de derecho, todos los ciudadanos nos regimos por la ley y estamos siguiendo lo que la ley expresamente señala en el marco procesal. En rigor, el artículo 259 señala 3 características del tipo de flagrancia, vale decir, el Código Procesal penal. Y en esa línea tenemos la flagrancia material, la flagrancia propiamente dicho y la cuasi flagrancia. La pregunta clave aquí es: ¿cuál de las 3 está el presidente Castillo el día 7 de diciembre a las 13:42? Ni uno. Perdón. Ya, ese argumento sí lo hemos escuchado. Ok, bueno, gracias. ¿Cómo no, señorita jueza? Muy bien. Magistrado Helder Domínguez, tiene la palabra para sus preguntas. Gracias, presidente. Buenos días para ambas partes, si quisieran contestar, sobre todo a la parte accionante. Estamos hablando de un tema importante porque estamos hablando de
presuntas conductas inconstitucionales contra los poderes del Estado y sobre todo contra el orden constitucional. En esa línea, la pregunta sí o no. En el mensaje de la Nación, ¿se dispuso la disolución del Congreso? ¿Sí o no? Abogado de la parte accionante. Sí se dispuso el cierre del Congreso en atención a que ya no tenía otra forma como cerrarlo y en la línea que había sido atacado 4 veces por mismas denuncias. Si esto es así, ¿acaso no se constituye, porque han mencionado ambas partes el artículo 117 de la Constitución, como una excepción de la inmunidad presidencial, la disolución del Congreso? Es decir, se estaría ahí cometiendo ya de por sí, per se, una infracción y además un delito contra los poderes del Estado, específicamente contra el Poder Legislativo y en consecuencia contra el orden constitucional. ¿No le parece que estaríamos ahí ante un hecho concreto, evidente, cierto, irreprochable? Me gustaría su opinión y también de la parte demandada. ¿Quién comienza yo? Sí, cómo no, señor juez constitucional. Mire, cuando nosotros hablamos del delito, tenemos que entender la parte general del Código Penal, y esto es el error de tipo, el error de prohibición, la tentativa imposible, el artículo 17 del Código Penal. Entonces, hablar y decir que hay delito de conspiración, cuando lo mismo tipo penal dice el levantarse en armas, la pregunta acá, para que hacer la tipificación y del principio de legalidad constitucional es, el presidente leyó el discurso, muy bien, ¿quién se levantó en armas? ¿Alguien? Y de mi punto de vista, no se levantó en armas. Entonces, ahí tenemos un tema de tipificación. En la resolución 256, ahí hacen un concurso real de delitos y dicen que hay abuso de autoridad. La propia resolución reconoce en el considerando quinto, si no más no recuerdo, que no puede haber abuso de autoridad porque ese es un tipo subsidiario. Por tanto, en el concurso real o ideal no cabría. Pese a ello, le hacen la sumatoria de penas y no se explica tampoco si es un concurso real o ideal. Y aplican un tema de que se aplica 30 años cuando este tipo penal ellos mismos advierten que es subsidiario y que no puede caber en concurso de rebelión, conspiración contra la tranquilidad pública. El otro aspecto también de cara a la tipicidad y legalidad, tranquilidad pública. Yo pregunto, cuando el presidente leyó el 7 de diciembre a las 11:40, ¿quién salió a manifestarse? ¿Qué militar, policía, serenazgo, rondero o población civil tomó algún lugar, comisaría, etcétera? La respuesta es que ninguno. Por tanto, ¿cómo puede haber un delito de la tranquilidad pública cuando el bien jurídico tutelado, la tranquilidad pública, no se llegó a afectar? Ahora bien, ¿era posible o imposible realizar, de cara al artículo 17 del Código Penal, el delito imposible? Entonces, por ello, inclusive, yo he presentado una excepción de improcedencia de acción a este tipo penal, en la línea de la parte general, artículo 17 del Código Penal, el error de tipo, error de prohibición, y lo ya esbozado. Que el propio delito de abuso de autoridad, al ser subsidiario, no entra en concurso real ni ideal con los otros tipos penales. Gracias. Por favor. Muchas gracias. Tomando en consideración lo señalado por el colega, hay que recordar, señores magistrados, que estamos ante un proceso de habeas corpus contra resolución judicial. Y esto es importante tenerlo en cuenta, ¿por qué? Porque creo que se están transgiversando las causas y las pretensiones, porque si hablamos de que el proceso de amparo y el proceso de habeas corpus son procesos que tutelan derechos fundamentales, tenemos que identificar un acto lesivo y tenemos que identificar un derecho fundamental agraviado. Y en este caso, ¿cuál es el acto lesivo? Obviamente la resolución de apelación 256-2022 emitida por la Corte Suprema. O sea, el cuestionamiento y que obviamente materializa la afectación al derecho fundamental, llámese privación de la libertad, es la resolución emitida por la Corte Suprema. O sea, yo no entiendo por qué vamos a debatir mucho sobre el tema si vacó o no vacó, si la resolución legislativa fue dada o no, que eso es ámbito de otro proceso y de otra discusión, porque ahí podría entrar quizás un amparo contra la resolución legislativa que obviamente conlleva el proceso de vacancia. Pero si nos centramos
en el proceso de habeas corpus contra resolución judicial, yo llamo la atención en algo, señores magistrados. En el expediente 1803 como en el expediente 1804, en la demanda, en la apelación y en los recursos de agravio presentados en los dos expedientes, nunca se debatió el tema de la flagrancia. O sea, no van a encontrar ni una sola línea en ese sentido. Hay un principio que todos conocemos, que es el quantum appellatum quantum resolutum. Y más aún, si vamos a la Constitución, el artículo 139 de la Constitución, sobre todo en el 20, el inciso 20 reconoce que todos tenemos derecho a criticar las resoluciones judiciales. Y acá los colegas han hecho un correcto ejercicio de su derecho. Quizás no lo han fundamentado bien, que ese es otro problema. Pero también la Constitución en el 139.3, inciso 3, establece que todos los procesos merecen y tienen que cumplir el principio de congruencia procesal y el debido proceso, o mejor dicho, el debido proceso y dentro de ello, obviamente, la congruencia procesal. ¿Y por qué señalo esto, señor magistrado? Porque en el proceso judicial, en el proceso constitucional, en este caso, los jueces de primera instancia y de segunda instancia admitieron la demanda, han declarado infundadas las mismas y han resuelto justamente los puntos a los cuales han sido las pretensiones sobre las cuales se han fundamentado las demandas. Las apelaciones, como bien señalo, los recursos de agravio en los dos procesos señalados, no hacen mención a la defensa de hoy en día. Entonces, entra a tallar justamente el hecho de la congruencia procesal. A nosotros no nos han ocurrido traslados sobre si hubo flagrancia o no hubo flagrancia, si esta se dio o no se dio, o cuál fue el tipo de flagrancia. Acá simplemente han cuestionado en alguna forma el proceso de vacancia, que yo creo que se les traspapeló la demanda y pusieron esos argumentos en estas demandas, pero de ninguna forma se ha cuestionado directamente el contenido de la resolución. Y eso lo quiero dejar en claro, ¿por qué? Porque se respetó el debido proceso en sede judicial. Muchas gracias. Gracias, doctor Tupayachi. Doctor Monteagudo. Sí, una pregunta, por favor, muy concreta para el doctor Pachas. Creo que hemos entendido claramente su posición. Yo solamente quiero regresar a la argumentación sobre la flagrancia y específicamente usted nos ha dicho que hay un problema entre el momento en que se da el discurso a las 11:40 y el momento que se produce la detención, y ese sería el elemento tiempo, más allá de lo procesal, que quisiera no regresar a ese punto, ya se entendió, que el elemento tiempo sería definitorio para no estar frente a una flagrancia. Eso es el planteamiento, porque yo creo que es muy importante tener en cuenta que el presidente de la República es el jefe del Estado y las decisiones de un anuncio de disolución de Parlamento, de reorganización de instituciones públicas, va a suponer una serie de acciones materiales que van a ir sucediendo hipotéticamente. Entonces, yo quiero entender si lo que nos está diciendo es que el que todo no ocurrió en el mismo momento nos saca de la situación de una flagrancia. ¿Podría precisarme solo sobre ese punto para entender su argumentación? No quiero regresar a los temas ya tratados, por favor. El artículo 259, inciso 4, menciona qué es la flagrancia del Código Procesal Penal y señala 3 tipos de flagrancia. Luego, señor, la flagrancia, según la casación 842-2016 Sullana y el caso Azul Rojas Marín vs. Perú del 12 de marzo del 2020, señalaron que cuando hay flagrancia tiene que haber el control de la legalidad de la flagrancia. Doctor, disculpe, no quiero regresar al tema procesal. Entendí perfectamente esta remisión que nos está haciendo. Para mí no hay flagrancia, de acuerdo a al artículo 259, y no ha sido desarrollada en la resolución venida de la Corte Suprema que estamos cuestionando, es que inclusive hay no hay una motivación, porque no dicen el tipo de flagrancia, no dicen el control de la flagrancia. Perdone, doctor, pero no me está contestando. O sea, yo puedo entender que usted no puede estar de acuerdo con el planteamiento. El elemento tiempo es un elemento determinante en la caracterización de la flagrancia, más allá de las normas que está citando. ¿Tuvo que ocurrir todo en el mismo tiempo? ¿Ese es el planteamiento? ¿Sí o no, por favor? No, señor. Lo que yo menciono, de acuerdo al artículo 259 y de acuerdo a la casación penal 842-2016, el tiempo se cuenta en atención a la denuncia que pone el testigo, el agraviado, el sereno, el policía, y detiene a la persona. De la denuncia... Doctor, de acuerdo, está regresando al aspecto procesal, que no era mi pregunta. Le agradezco. Yo creo que ahí terminamos. Disculpe, señor juez. No hay problema. Constitucional. Señor Procurador del Congreso, usted quería responder una pregunta, creo, brevemente, por favor. Ya estamos concluyendo.
Sí, señor presidente, era respecto de la pregunta que hizo el magistrado Domínguez, porque usted le ha preguntado sobre el tema del golpe de Estado y se nos ha dicho que ningún militar, ningún policía armas o apoyó este golpe de Estado. No es un mensaje a la nación simple. Y lo que define a un golpe de Estado no es que sea violento, sino que es ilegal. Esa es la gran diferencia entre los golpes de Estados antiguos y los modernos. Y también quisiera señalar que cuando se nos ha reiterado el tema del debido proceso, en la sentencia de la apelación expediente 0039-2022-2, se ha señalado que el sistema de protección para altos funcionarios se diseñó para situaciones esperadas o generales, no para situaciones inusitadas y excepcionales. Y cuando se ha hecho mención también al mensaje del señor Castillo con el que da el golpe de Estado, si ustedes revisan todo el texto, y ahí también el magistrado Ochoa, una participación nuestra, es similar en un 90% al mensaje que el señor Fujimori dio el 5 de abril del año 92. ¿Saben cuál es la única diferencia? Que el señor Castillo llamó a las instituciones de la sociedad civil, asociaciones, rondas campesinas, frentes de defensa, a respaldar dichas decisiones. Esa es la única diferencia. Después todo lo demás es igual. Y se nos ha dicho también que este mensaje es legal, al no responder si era ilegal o no. Pero nosotros nos preguntamos, cuando el señor Castillo en ese mensaje dice, voy a gobernar mediante decretos leyes, nos preguntamos, ¿el decreto ley como tal está en la Constitución? ¿Está considerado? ¿Está considerado en la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo? ¡No! Y si yo le digo a la población voy a gobernar mediante decretos leyes, definitivamente estoy fuera de la legalidad y fuera del marco constitucional. Eso sería todo, señor presidente. Muy bien. Señor Castillo. Señor presidente, señor magistrado. Sí, usted había levantado la mano en su condición de expresidente. Le vamos a dar unos minutos para que ponga algún punto adicional. Pero yo quería preguntarle, solo una pregunta que puede parecer un poco cándida, pero esta es la oportunidad en la cual usted podría decir por qué hizo lo que hizo. ¿Fue un golpe de Estado? ¿Por qué hizo esta acción? Y un punto adicional, debería usted, o sea, ¿cuál es su petitorio? ¿Usted quiere estar en una comparecencia? ¿Quiere afrontar los procesos? O como algunos de sus abogados han dicho, quiere regresar a la presidencia de la República. Entonces, le damos unos minutos finales para que pueda hablar. Gracias, señor presidente. Gracias, señor magistrado. Primero, señor magistrado, lo que está claro de que yo solamente trasladé un clamor del pueblo peruano a través de un discurso que era inejecutable. Era un mensaje de carácter político. Nunca me levanté en armas, no tuve ni siquiera un cortador de uñas en mi mano. No se coordinó con nadie, no llamé a ningún policía, no puse una tanqueta, y luego de eso no me estaban jugando, no estaba llevando ningún lingote de oro. Lo que yo pido es que el tribunal, esta máxima instancia, haga justicia. Yo nunca fui notificado, ejerciendo mi derecho y siendo presidente de la República, fui cogido en una avenida, en una calle como un delincuente, con armas en mano, a mí y a mi familia, a mi hija que hasta ahorita no puede salir de este trauma. Este escenario que todo el mundo ha visto, en mi detención y en mi encarcelamiento, no hay ninguna diferencia con lo que ha hecho cualquier otra organización criminal, cuando se coge a un empresario o a un comerciante. Entonces, señores magistrados,
Cuando se dice de un golpe, el golpe ya vino preparado desde hace tiempo, del Congreso, de la Fiscalía, de los grupos de poder, cuando no dejaban gobernar. Pero ahora tenemos nosotros que no se cuestiona nada frente a un gobierno de facto, que un gobierno que se sostiene sobre cadáveres y con municiones del propio ejército del país, y no se hace nada. Yo lo único que pido es que se haga justicia y que se declare nulo todo este procedimiento y los actos posteriores. Y lo más que pido en nombre de mi familia y en nombre del pueblo peruano, porque no solamente mi labor y mi arraigo está en mi escuela, sino en el pueblo peruano. Y en nombre de este pueblo yo quisiera saludar a los jóvenes estudiantes que están allí, que entiendan bien las cosas, que tenemos derechos constitucionales, como es el derecho a la libertad, a un debido proceso. A mí no se respetó ninguno de ellos. Quisiera terminar, señor magistrado, diciendo de que los derechos son para igual, deben darse en iguales condiciones. No es que para los enemigos de la ley para los enemigos de la ley y para el resto otras cosas. Concluyo manifestando de que agradecer a cientos de ciudadanos que han presentado diversas demandas, habeas corpus, acciones de amparo, que no me cuesta un sol, tampoco la daría porque no la tengo. Yo no robé, yo no maté a nadie. Agradezco y felicito al pueblo peruano de mantenerse latente, vigente y consecuente para rescatar los derechos constitucionales, derecho a la salud, a la agricultura, a este hombre que está pidiendo justicia, a la mujer que está abandonada. Solamente a eso vine, a eso me eligió el pueblo. Yo confío en que este Tribunal Constitucional, alguien dijo por ahí, no, ha cometido un delito de rebelión, debería ir en avión a Chota. Chota no tiene aeropuerto. Es la realidad del país, es el país que hemos recibido. Yo simplemente estaba yendo a dejar a mi familia porque se había desatado un odio y una persecución permanente a mi familia. Y tenía que rescatarla porque son los que más valoro, los que más amo, los que más quiero en este mundo. Y por eso, señores magistrados, lo que pido el día de hoy es que se haga justicia simplemente. En manos de ustedes está el porvenir y el destino del país. Miren cómo está el país el día de hoy. Muy bien, señor Castillo. Muy bien. Vista la causa, queda el voto. 5 minutos de receso.